Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa dedicado a los mayores. Estamos en un tiempo donde, lógicamente, la incidencia climatológica es determinante, los cambios de temperatura, el frío, que si lluvia, que si sol, en fin, lo lógico, ¿no?, en estas épocas. Y, por tanto, es muy importante conocer qué está pasando en nuestro organismo. Y para ello, y si los mayores tienen una especial predisposición en este tiempo a sufrir resfriados o infecciones, etcétera, etcétera, pues los especialistas, los que trabajan diariamente con nuestros mayores, que son los doctores, en este caso la doctora Teresa González. Teresa, bienvenida, muchas gracias. Y el doctor Gregorio Sánchez, bienvenidos. Los dos son especialistas en el cuidado de nuestras personas mayores en la residencia Vallesol y están en contacto permanente y diario con lo que sucede a una cantidad enorme de gente que padece, lógicamente, esta incidencia con mayor intensidad en este tiempo, digámoslo así, ¿no? Vamos a introducirnos, por tanto, en la diferenciación de las distintas patologías que pueden suceder, cuándo se utilizan antibióticos y cuándo no, porque ya sabéis que no es lo mismo un virus que una bacteria y que no tienen igual tratamiento un virus que una bacteria y hay que diferenciarlos. Así que en ese camino nos vamos a introducir con ellos dos. Vamos a empezar ya precisamente por eso. Yo quiero que de alguna forma vosotros vayáis contándome datos y también diferenciaciones que no solamente... porque la suerte que tienen los residentes en Vallesol es que están atendidos permanentemente por vosotros, pero también hay muchos de nuestros espectadores que no tienen esa suerte y que quieren conocer vuestra experiencia, ¿no? Me imagino que tenéis unos protocolos preestablecidos en este tiempo precisamente, y que la incidencia de las patologías respiratorias e incluso las del sistema circulatorio tienen unos cambios, ¿no? Empezamos por la doctora, venga. Sí, Teresa. como has dicho, bueno, pues la incidencia en esta época de los cuadros catarrales es mucho mayor que en cualquier época y hay que diferenciar cuadros más banales, que son de vías altas, y de otros que se complican y se pueden complicar un poquito más, en las que ya hay una afectación de vías inferiores. Y sobre todo, si es un cuadro vírico, en el que no cabría o no deberíamos utilizar antibióticos. Porque no hacen nada. Exactamente, aparte de no hacer nada, se están creando cada vez más resistencias y a esos antibióticos, con lo cual cuando verdaderamente se necesite, pues es cuando no hacen nada y tenemos que pasar a unos escalones de antibióticos que solamente son de uso hospitalario o vía parenteral. Entonces, por eso es muy importante que se limite el uso solo cuando sea necesario. Y en la mayoría de los procesos catarrales no es necesario usar un antibiótico, la mayoría están provocados por virus. Por virus. Digamos que más o menos se tiene un porcentaje entre cuántas infecciones, de 10, por ejemplo, que pueden ser 7 de virus. Sí, perfectamente. Perfectamente. Con lo cual, muchas veces se emplean en 7 enfermedades de este tipo respiratorio antibióticos que no sirven para nada. Para nada, solamente para hacer resistentes, aprendan, resistente, que la bacteria aprenda a ese antibiótico, se haga más fuerte y cuando realmente lo necesitemos haya que pasar exactamente a antibióticos más caros y antibióticos que solamente se disponen de ellos en los hospitales. Doctor Sánchez, sí. Al respecto de esto hay muchas, no sé si llamarlo tópicos o llamarle realidades o falsedades. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, cuando sucede esto, ¿no?, que, bueno, tomando antibióticos evitan que vengan otras bacterias, oportunistas que se llaman, aprovechando que ya hay una infección vírica para ellos infectar y tal, y que por eso prevén estas infecciones oportunistas tomando antibióticos, y otros que dicen que cuando toman antibióticos se sienten como más cansados, como sin fuerza, sin energía. ¿Esto es una leyenda urbana o es una realidad? Bueno, hoy en día la prescripción de antibióticos está sometida a receta médica y, por tanto, la autoprescripción del antibiótico por parte del paciente está bastante limitada. El comentario del vecino o del amigo, pues tómate esto que a mí me ha ido bien,
que era bastante generalizado, ahora prácticamente se convierte en algo muy difícil porque el dispensario de farmacia solicita siempre una receta. Por tanto, hacer un buen diagnóstico previo nos evitaría la utilización de los antibióticos de manera banal. Sí es verdad que cuando se necesitan y no puede demorar su uso porque Claro. detrás de cualquier infección respiratoria podemos pensar una neumonía, puede haber una septicemia y un cuadro más grave que pudiera llegar incluso a la muerte del paciente mayor. En ese sentido, lo que se pretende es hacer una adecuada prescripción a la patología. Para ello, desde Vallesol tenemos un programa de profilaxis de infecciones respiratorias, fundamentalmente la gripe, pero también la neumonía. Existen vacunas ahora mismo muy eficaces para la prevención de la neumonía en el mayor, porque como tú decías antes, el mayor es una población inmunosenescente. También tiene un déficit de inmunidad, sobre todo contra gérmenes resistentes, ¿no? La idea es darle un soporte de defensas propias a través de vacunas, una correcta nutrición, para no tener que utilizar los antibióticos. El antibiótico sería ya por prescripción médica, absolutamente la única forma de utilizarlo. Claro, en vuestro centro están protocolizados todos estos temas, Correcto. muy controlados, Sí. los enfermos tienen normalmente una polimedicación, ¿verdad que sí? Pero muy controlada. En cambio, a lo mejor, personas que nos están viendo en su casa no tienen todos estos conocimientos a su Claro, servicio. el botiquín y es de la cuestión de avisar, ¿no? Sí, el botiquín ese que hay en todas nuestras casas, me incluyo también, que hemos ido dejando el Aumentine porque no terminamos el tratamiento. ¿Y se ha quedado ahí? Se ha ido, bueno, pues voy a tomarlo antes de ir al médico para que después me lo prescriba con el cartoncito que tradicionalmente se hacía, con la receta electrónica en el SAS, y en el caso de Vallesol nosotros tenemos un programa de tratamientos donde podemos ver todo lo que ha tomado con anterioridad el paciente, saber qué antibióticos han sido eficaces en determinadas patologías, a qué puede ser resistente ese paciente. La idea es seleccionar bien esos antibióticos. Por tanto, la prescripción del tratamiento tiene que venir siempre anticipada por una correcta exploración. Exploración que hacemos los médicos con la ayuda del personal sanitario, sobre todo enfermería, para tener un diagnóstico. A veces hay que hacer una placa de tórax, a veces hay que hacer una analítica de sangre para tener un diagnóstico que nos ratifique la necesidad del uso del antibiótico. Es verdad que se utilizan muchas veces los antibióticos de manera un poco rápida para cubrir las posibilidades, ¿no? Si no hubiera la posibilidad de hacerle una placa o una analítica, que en este caso de Vallesol tenemos la opción de hacer la analítica y la placa derivándolo al hospital, si tenemos una neumonía le ponemos antibióticos. Si es una infección vírica, tratamos con medidas sintomáticas, fundamentalmente tratar la fiebre, tratar la aparición de secreciones respiratorias, que es muy común en esta época del año, y por tanto no recurrir a los antibióticos. Y antes le preguntaba yo al doctor Sánchez, pero claro, son tantas cosas. ¿Es verdad que los antibióticos cansan? Sí, se siente, pero una parte por la toma del antibiótico y otra parte por el propio proceso. Claro. O sea, estamos teniendo un proceso infeccioso, viral o no viral, y eso mismo el cuerpo necesita lentecerse para coger fuerzas y poder luchar contra esa patología que estamos poniendo. Entonces, Claro. Una parte se lo lleva el mismo tratamiento y otra parte el mismo proceso. Claro. Me imagino que será mucho más delicado en las personas mayores el tratamiento, tener un cuidado especial con otros fármacos que se están tomando en ese momento, porque puede haber Claro. interacciones que no sean positivas, ¿no? Existen muchas interacciones con los antibióticos. Normalmente suben o bajan la eficacia de los tratamientos. Sobre todo hay uno de los medicamentos que es muy sensible a los antibióticos, es el Sintrón, una de la medicación que la toma Gran parte de las personas mayores, ¿no? de la población, y tiene muchísimas interacciones con muchos fármacos, pero también con los antibióticos. Entonces, en eso, pues por eso se necesita que un médico supervise el tratamiento que va a tomar, teniendo en cuenta la medicación que ya tiene de forma crónica.
Bien, ha salido el otro gran problema generalizado en las personas mayores, que es el sistema circulatorio, y ha salido con el Sintrón, algo que es un anticoagulante. Sí. Evita que haya trombos, que haya problemas de este tipo. Pero es cierto que se está superando, ¿verdad?, el Sintrón con otros fármacos de nueva generación que no son tan delicados, porque el Sintrón siempre ha tenido como una mala fama que si te pasas o no llegas, su función no es totalmente aquilatada, ¿no? En cambio, están saliendo medicamentos nuevos que para las personas mayores son muy interesantes. Bueno, ya son medicamentos que llevan un tiempo, tienen un recorrido. Dabigatran, Apixaban y Edoxaban son los que se denominaron en su momento los nuevos anticoagulantes. ¿Qué ventaja tienen respecto a Sintrón, a Cecumarol? Pues la ventaja fundamental en pacientes mayores es que no fluctúa tanto el nivel de INR, que es como coagula el Sintrón. El Sintrón se afecta por lo que comemos, sobre todo si comemos verdura de hoja verde, por lo que tomamos, por antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, y hay que hacer un control periódico de que ese INR, es decir, esa forma de coagular, sea la correcta. El INR es un indicador. Es un que va rango indicando si la cosa está equilibrada o no. Efectivamente, por ejemplo, pacientes con arritmia tipo fibrilación auricular, el INR debe estar entre 2 y 3. Si dieras determinados fármacos o alimentos, el INR podría subir y había que bajar la dosis de Sintrón o bajar y habría que subirlo. Con eso quiero decir que hay que estar continuamente pendiente de esos niveles. Los nuevos anticoagulantes desechan esa necesidad y mantienen, digamos, una anticoagulación estable. ¿Qué otras ventajas tienen? Fundamentalmente que son fármacos que no precisa el paciente ir al hospital o al centro de salud a que le hagan el control. Son fármacos que uno de ellos ya en concreto también tiene antídoto y que por tanto si hay un sangrado se puede actuar contra ese sangrado con antídoto específico, ¿no? Ajá. Conclusión, son fármacos más seguros, más cómodos para el paciente. ¿Y se están sustituyendo? Sí, paulatinamente O sea, ¿se sustituye el Sintrón por los nuevos fármacos? Sí, se está sustituyendo paulatinamente. Hay un hándicap, que es que el Sintrón El es muy barato. Sí. Los otros son fármacos más caros. El precio, efectivamente. Ese es el único problema. Claro, que es muy serio también, pero es el problema es económico. Bien, pues todo lo que estamos poniendo sobre la mesa son cosas que suceden y además con mucha frecuencia. Insisto que ustedes tienen sus protocolos y que tienen su atención continua al paciente diariamente, ¿no? Eso es algo permanente. Sí. Porque las variaciones de todo lo que estamos comentando pueden incluso fluctuar en un mismo día, cambiar, ¿no? Sí. So, Sí. no sé. Es frecuente en la tercera edad que una persona empiece con un cuadro que aparentemente es banal, sin fiebre, sin apenas ruidos respiratorios, ni dificultad para respirar, ni disnea, y en pocas horas se descompense todo y aparezca pues, con una descompensación cardíaca asociada, un edema de pulmón o asociado pues, a una taquicardia, a que ha comenzado con fiebre y demás. Entonces hay determinados pacientes, sobre todo los que ya conocemos, que tienen unas patologías importantes de base a nivel bronquial o a nivel cardíaco, que el seguimiento necesita que sea a diario e incluso varias veces a lo largo del día, por médico o por enfermería. ¿Esto se produce en cualquier persona y a cualquier edad o de una forma especial en las personas mayores? Hay que tener en cuenta el tema del sistema inmunitario, etcétera. Sí. ¿Cómo se produce esto y por qué? Como dice mi compañera, la presentación de la enfermedad en el paciente mayor es muchas veces atípica. Podemos tener una infección, una neumonía, en un paciente mayor sin fiebre, sin síntomas de sudoración, y sin embargo tenemos a un paciente obnubilado, somnoliento, con respiración rápida, que pensamos que puede ser por otra causa, y sin embargo en el fondo subyace una infección. Por tanto, en el paciente mayor la presentación del síntoma es atípico, la presentación del síntoma es menos florido, porque una fiebre en un niño por una faringitis lo tenemos en 40. En un abuelo por una neumonía lo tenemos incluso muchas veces hipotérmico. Es muy importante llegar a tiempo. Incluso hipotérmico. Incluso hipotérmico. O sea, menos de 36. Sí, en los
criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que son los criterios que nos ayudan a diferenciar que un paciente que tiene una infección puede ir hacia una septicemia, aparece la hipotermia como uno de los ítems que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en el paciente mayor no hay esa capacidad de homeostasis, de autorregulación, como decía mi compañera, para intentar frenar la infección tan rápido como en los pacientes más jóvenes. Y por tanto la fiebre no aparece. Y puedes tener un paciente, como he dicho antes, obnubilado, en el cual piensas que ha sido por efecto de los fármacos o porque ha tenido una caída, un golpe, y lo que subyace es una infección. En muchas de las caídas que tenemos puede subyacer por detrás también una infección, porque pierden coordinación motora, pierden capacidad para caminar bien, pierden capacidad para comer, y ahí es muy importante actuar rápido porque hay que hidratarlo lo más precozmente posible, poner tratamiento, en este caso sí antibiótico, si es de origen bacteriano, para que no te inicie una cascada de problemas que, como dice mi compañera, pueda terminar en un fracaso cardíaco o un edema agudo de pulmón. ¿Qué os parece si nos tomamos unas propiedades fantásticas de mandarina? Vale. Que en este tiempo es lo adecuado, ¿no? Vale. La vitamina C es fundamental. Bien, vamos a ver qué tiene la mandarina como elementos claves. Cabe destacar que el otoño es la época del año más propicia para disfrutar del dulce sabor de esta fruta y por tanto es una gran idea llevarnos una mandarina tanto al trabajo como al hacer ejercicio con el objetivo de disfrutar de todos sus nutrientes. ¿Os gustaría saber cuáles son? Pues a través de las siguientes líneas os lo contamos con todo lujo de detalles. Al igual que ocurre con la naranja o el kiwi, la mandarina es una de las frutas con mayor índice en vitamina C que existen. No hace falta que os digamos que se trata de un nutriente de lo más esencial para sobrellevar el invierno y sus bajas temperaturas. ¿La razón? Pues porque esta vitamina es capaz de fortalecer todo nuestro sistema inmunológico y por tanto conseguirá que estemos menos expuestos a procesos víricos como gripes o resfriados. Entre otros beneficios, la mandarina dice adiós a la retención de líquidos porque está hecha de agua, previene la diarrea y el estreñimiento por ser muy rica en fibra y conseguiremos disfrutar de un cálculo intestinal mucho más libre y saludable. Y por último, es muy beneficiosa para tratar la hipertensión. Su bajo contenido en sodio hace que las mandarinas se conviertan también en unas potentes aliadas para tratar la hipertensión, una afección que puede derivar después en otras enfermedades cardiovasculares más graves como el infarto de miocardio. Bueno, pues estamos situándonos fundamentalmente en el grupo de personas mayores, donde tanto la doctora Teresa como el doctor Gregorio pues son especialistas, están trabajando permanentemente y diariamente en Vallesol, en la residencia Vallesol, con grupos de personas mayores que tienen fundamentalmente estas patologías en este tiempo, ¿no? Respiratorias, circulatorias, con los cambios fundamentales son cada año prácticamente. Ahora llegará la gripe, que me imagino que están todos vacunados porque es un grupo de riesgo, ¿no? Sí. La gripe es fundamental, ¿no? La vacuna de la gripe es muy aconsejable ponerlo no solo a los mayores de 65 años, sino también a los que son menores y tienen patologías importantes de base. Pero los mayores sistemáticamente, sí, ¿no? Deben ser, ¿no? Sí, bueno, por encima de 50 años la probabilidad de coger neumonía es mayor, como hemos hablado por la inmunosenescencia. En el paciente aparece una cierta edad, conforme avanza, hay más patologías, sobre todo neumonía neumocócica, que es la que tenemos con más frecuencia en nuestro medio. Existen vacunas disponibles de dos tipos. Las vacunas han estado un poco en desuso en la neumonía y solo se vacunaban personal de riesgo, pero ya en el calendario vacunal actual se incluyen personas de todo rango de edad, pero especialmente los mayores de 55 años. Como dice mi compañera, si además tiene una patología como por ejemplo diabetes, se aumentaría por mucho, 3-4 veces, la posibilidad de mortalidad si un diabético contrae una neumonía. No solo en nuestro caso serían pacientes que están en la residencia, pero pacientes que todavía están activos tendrían muchos de ellos
que tener que ir al hospital para tratar esa neumonía, con lo cual el gasto que genera, los problemas sociales en cuanto a cuidado que tiene. y el peligro. Patología diabética, personas que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o Ahí asma. vemos los alveolos, estamos viendo los alveolos. Pues ahí sucede esa época. Concretamente este tipo de enfermos son enfermos con más predisposición a reagudizarse y tener más complicaciones secundarias a una infección, se llama una reagudización de la EPOC, ¿no? Por tanto, son pacientes que hay que vacunar siempre. Perfecto. Y desterrar completamente esa, no sé si llamarle ola extraña de hablar mal de las vacunas, cuando las vacunas han salvado millones y millones de vidas. Las vacunas salvan más vidas hoy en día que ninguna otra intervención médica. Claro, por eso. En el mundo. Y sin embargo hay una corriente extraña que va contra las vacunas, que dicen que producen efectos secundarios que si me vacuno, inesperados. ¿no? Si me vacuno lo cojo, sí, lo cojo más fuerte. Todo eso es una falacia absoluta, ¿no? Una leyenda urbana que... Sí, incluso los enfermos inmunocomprometidos o inmunodeprimidos tienen que vacunarse con la neumonía. La idea es que estos enfermos son los que primero, si adquieren un germen, van a tener complicaciones. Son enfermos que les faltan las defensas, por tanto hay que vacunarlos. Si vacunamos a este tipo de enfermos es porque tenemos claro que la vacuna va a ser eficaz, pero sobre todo no va a provocar un daño, cuanto más en la población general. Claro. Tendríamos que estar vacunados todos, empezando por el que habla. Claro. Deberíamos estar, claro, todos vacunados. Claro. Sobre todo cuando estamos en contacto con enfermos, o trabajamos de profesores en un colegio, o en una guardería, o somos bomberos, ¿no? En contacto con población en general deberemos estar vacunados. Claro. Bueno, y también hacer uso de los remedios naturales, que nos ayuda un montón. Por ejemplo, el romero, qué buen nombre. A ver. Es una planta rica en principios activos, aceite esencial que se extrae directamente de las hojas. Se prepara alcohol de romero, que se utiliza para prevenir las úlceras. También se emplea para tratar dolores reumáticos y lumbalgias. Se utiliza en fricciones como estimulante del cuero cabelludo. La infusión de hojas de romero alivia la tos y es buena para el hígado y para atajar los espasmos intestinales. Debe tomarse antes o después de las comidas. El humo del romero sirve como tratamiento para el asma. Por sus propiedades antisépticas, esta planta medicinal se puede aplicar por decocción sobre llagas y heridas como cicatrizante. Son muy conocidos los beneficios del romero como antiinflamatorio, tanto en uso oral como local, estando indicado para aliviar dolores reumáticos, musculares o incluso relacionados con traumatismos. Suele emplearse con otras plantas para aliviar síntomas catarrales o gripales, por sus propiedades antibacterianas. También se usa para aliviar dolores de cabeza. Se puede aprovechar los beneficios de la planta de romero en forma de infusión, decocción, aceite esencial, pomadas o baos. Buenas propiedades, hay que utilizarlos siempre. Bueno, yo os invito a todos los que estáis viendo La Salud a Toda Costa, que sois personas mayores y que a lo mejor en algún momento dice, yo nunca me he vacunado y a mí esto no me ha servido, yo no quiero vacunarme. No, por favor, porque el peligro está ahí siempre. Es muy importante que os vacunéis, porque eso siempre os va a ayudar. Siempre os va a ayudar, nunca os va a causar nada malo, nada, todo lo contrario. Y hay que ponérselo, es un pequeño pinchacito y te evita una enfermedad muy seria y muy grave, y más cuando ya vamos teniendo años, ¿no? Bien, bueno, pues hablando de la prevención, que es lo que vamos a hablar ahora, primera prevención, vacunarse. Insisto mucho, porque sé que hay reticencia en muchas personas que no quieren, pues equivocados, totalmente equivocados. Y ahora, ¿qué más se puede hacer para evitar adquirir una de estas enfermedades tan comunes en este tiempo? A ver. Bueno, primero dejar claro que aunque uno se vacune de la gripe y no va a contraer la gripe, se puede poner malo de otro virus. La gripe no pero no es la más virus que un no virus. será. No, o sea, la gripe no será. No. El virus de la gripe no. Luego están los otros virus que son los que provocan el típico congestión nasal, estornudo o el típico moqueo, sin fiebre y con mal cuerpo, pero que no llega. En ese caso, los remedios naturales están ahí siempre y siempre han sido, por lo menos para ayudar a que el proceso
proceso no acabe siendo del todo malo. En algunos casos lo puede evitar, no siempre. Y desde luego la vitamina C es uno de los que siempre han ayudado mucho al sistema inmunitario y para contribuir a las defensas y luchar contra eso. Luego, aparte, en las farmacias siempre hay complejos que lo pueden comprar sin necesidad de receta médica, y lo que hacen es atajar los síntomas y que muchos de ellos también aportan vitamina C, aparte de un poquito de paracetamol, pues para el mal estado general que supone un cuadro infeccioso catarral, el típico resfriado. Claro, esto se puede hacer perfectamente. Yo añadiría un par de cosillas más. Una, la higiene. Es muy importante el lavado de las manos, sobre todo para no contagiar la gripe, que pensamos que solo se contagia a través del estornudo, de la tos, estando en contacto con el enfermo, pero también a través de las manos. El lavado de las manos es muy importante en esta época del año, y después evitar ir a sitios donde sabemos que hay alguien que pudiera estar contagiado. Otra cosa importante, era la segunda opinión al respecto, es estar muy bien nutrido y muy bien hidratado. El tener unas mucosas, unos buenos niveles de vitamina, como ha dicho la compañera, vitamina C y vitamina A, que son las vitaminas de la mucosa de vía respiratoria alta. Es importante tomar zanahoria, tomar fruta del tiempo, que eso es muy importante, tener una buena hidratación, un par de litros al día si no hay contraindicación por enfermedad cardíaco renal, y hacer una vida deportiva al aire libre, que tengamos una buena oxigenación fuera de casa, que no estemos en espacios cerrados mucho tiempo, y que tengamos una buena defensa inespecífica, ese reentrenamiento vascular periférico a nivel de la piel que nos hace el ejercicio físico, estaría muy bien para evitar infecciones. Bien. Actividad física, nutrición e hidratación. Perfecto, eso es lo que se puede hacer y que ustedes controlan perfectamente cada día con su grupo de ancianos o de personas mayores. Tenemos nuestro programa de actividad física diaria y aparte una dieta muy de variada. Nuestros profesionales. Muy bien, pues hemos llegado al punto y final. Doctora González, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Gregorio Sánchez, muchas gracias. Y bueno, pues haced caso, aunque sea un 10% de lo que ha explicado el doctor Sánchez y la doctora González, por favor. Aunque sea un 10%, pero una de las cosas es decir, esto lo voy a hacer en el día de hoy, esto lo voy a hacer a partir de hoy, y poquito a poco vais incluyendo esos hábitos que son saludables y que son indispensables para mantenerse con salud. Que nos vemos en la próxima edición de La Salud a Toda Costa. Hasta la próxima, adiós. Adiós. Muy bien.